Hola amigos, sean bienvenidos a más una clase de lectura guiada. Hoy vamos a leer el segundo capítulo del libro El Principito. Entonces quiero que acompañen la lectura conmigo y al fin de esta lectura vamos a repasar algunos puntos que sean interesantes para aprender un poco más. ¿Están listos? Pero antes no se olviden de suscribirse en este canal y darle el me gusta si te gusta este video. Entonces vamos a empezar. Dice así: viví así, solo, sin alguien con quien poder hablar verdaderamente, hasta hace 6 años, cuando tuve una avería en el Sahara, algo que se había estropeado en el motor de mi avión. Como viajaba sin mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua pura como para 8 días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una vocecita que decía: por favor, píntame un cordero. ¿Eh? Píntame un cordero. Me puse en pie de un brinco y frotándome los ojos, miré a mi alrededor. Descubrí a un extraordinario muchachito que me observaba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque reconozco que mi dibujo no es tan encantador como el original. La culpa no es mía. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de 6 años, cuando solo había aprendido a dibujar boas cerradas y boas abiertas. Y aquí está el retrato, el dibujito. Dice: miré fascinado aquella aparición. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo, y el muchachito no parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía la apariencia de un niño perdido en el desierto a 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré, por fin, poder hablar, pregunté: pero, ¿qué haces tú aquí? Y él repitió suave y lentamente, como algo muy importante: por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es tan impresionante, uno no se atreve a contravenir. Por absurdo que aquello pareciera, a 1000 millas de distancia de algún lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al muchachito, algo malhumorado, que no sabía dibujar: no importa, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, repetí uno de los dos únicos dibujos que era capaz de realizar, el de la boa cerrada, y quedé absorto al oírle decir: no, no, no quiero un elefante dentro de una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra todo es muy pequeñito. Necesito un cordero. Por favor, píntame un cordero. Dibujé un cordero, lo miró atentamente y dijo: este está muy enfermo. Por favor, haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió gentilmente, con indulgencia, y dijo: ¿ves? Esto no es un cordero, es un carnero.
tiene cuernos. Realicé nuevamente otro dibujo y también fue rechazado como los anteriores. Es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Ya impaciente y deseoso de comenzar a desmontar el motor, tracé rápidamente este dibujo, se lo enseñé y dije: esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Me sorprendí al ver iluminado el rostro de mi joven juez. Oh, es exactamente como yo lo quería. ¿Crees que se necesite mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra todo es muy pequeño. Será suficiente. El corderito que te he dado también es pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó: bueno, no tanto. Ah, se ha quedado dormido. Y así fue como conocí al Principito. Y esta fue nuestra lectura del segundo capítulo de El Principito. Ahora me gustaría ver contigo algunos puntos que me parecieron interesantes para ti que estás aprendiendo español. Vamos a ver. Bueno, la primera cosa que quiero que notes en el texto es un falso cognato que encontramos en este texto, que es el brinco. Dependiendo del lugar de donde tú seas, brinco puede significar otra cosa. Así es que te voy a decir el significado. La palabra brinco es un falso cognato que encontramos en esta frase. Dice así: me puse en pie de un brinco y frotándome los ojos miré a mi alrededor. Me puse en pie de un brinco. Brinco nada más es que saltar, como, ¿sabes? De un brinco es como saltar repentinamente, muy rápido. Es algo que te sorprendió, entonces tú vas a saltar. Eso es un brinco. Y la otra cosa, algunas palabras que quizás pueden ser nuevas para ti. En el texto encontramos el muchachito no parecía ni perdido ni muerto de cansancio. Cansancio, para los que no saben, es cuando trabajaste todo el día y estás como, estás cansado. Eso es cansancio. De hambre, hambre es cuando no has comido por mucho tiempo y tienes muchas ganas de comer algo. Estás con hambre. Y sed. La sed es parecida con la hambre, pero esta es de agua, de líquidos. Tu boca está seca, hace calor y eso hace con que tú tengas sed. Entonces, esas son tres palabras buenas para empezar: cansancio, hambre y sed. Ahora vamos a una frase muy interesante que encontramos en el texto. Es una pregunta que dice así: pero, ¿qué haces tú aquí? Esa es una pregunta muy interesante. Dense cuenta cómo está estructurada esta frase, donde tenemos el ¿qué haces tú?, indicando el sujeto antes, y después el lugar aquí, terminando la pregunta. Eso es un poco diferente en algunos idiomas, entonces es muy importante poner atención en esta parte. Otras sugerencias de qué podríamos usar y qué preguntas podríamos hacer usando esta estructura. Yo podría decir algo como: ¿qué haces tú en la escuela? ¿Qué haces tú cuando estás aburrido? ¿Qué haces tú para aprender español? Por último, quiero mostrarles dos palabras que están en el pasado compuesto. Podemos ver eso en el ejemplo de el corderito que te he dado y se ha quedado. Entonces, este tipo de estructura, he dado, ha quedado, son dos ejemplos de pasado compuesto. Bueno, espero que te haya gustado mucho nuestra lectura de hoy. Me está encantando leer este libro, que es muy bueno y fácil de entender. Y si has observado otras cosas o tienes preguntas de cosas que hemos leído en este texto, puedes escribir aquí en los comentarios de este video. Y algo más muy importante.
Si quieres aprender español más rápido y con más calidad, te invito a suscribirte a nuestro programa de mentoría. Más información sobre esto está en el link en la descripción de este video. Así es que nos vemos en nuestra siguiente clase. Hasta luego.